Hola amigos, hoy vamos a hacer otro plato internacional. Los que no me conocéis, soy holandés afincado en Madrid y me gusta mucho la cocina popular de todo el mundo y hoy vamos a hacer un tajín. Conocí este plato en un pequeño restaurante ya cerrado de comida levantina o árabe, donde ponían un modesto menú y muchas veces ponían este tajín, que a mí me encanta. Es de pollo y ciruelas. Después, en mis viajes, he vuelto a probar este plato muchas veces y ahora lo hago en casa con bastante frecuencia. Es de cocción lenta, pero no es nada difícil de hacer y os va a sorprender mucho el delicioso y delicado sabor de salado y dulce a la vez. Venga, vamos a hacer un viaje al Oriente Medio. Primero vamos a preparar el marinado del pollo. El tajín lleva el nombre de la olla de barro barnizado en la que se cocina, igual que la paella. La forma de la tapa es cónica, con un pequeño recipiente en la parte de arriba. Esta tapa permite una cocción muy lenta sobre brasas, donde el vapor se condensa arriba y vuelve a caer dentro. Este tipo de cocción se asemeja más a cocinar al horno lento con papel de aluminio cubriendo, que cocinar con cazuela. El tajín que uso es de base de hierro fundido, de fabricación francesa, y sirve mucho mejor para una cocina de casa moderna. Si no tenéis un tajín, se puede usar también una cazuela convencional, pero tendréis que vigilar que no se quede seco el plato. En ese caso, solo hay que añadir un poco de agua de vez en cuando. En un bol ponemos 2 ajos finamente picados, perejil picado grueso, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de pimienta molida, unos pistilos de azafrán, una cucharadita de aceite. Lo mezclamos bien y añadimos un poco de agua y sal al gusto. Ahora cortamos el pollo en trozos. Normalmente este plato lleva pollo con huesos o muslos enteros. A mí me gusta usar los contramuslos, deshuesados. Hacemos trozos medio grandes. Según se van cortando, los vamos metiendo en un bol y después mezclamos todo para que se cubre bien de especias. Una vez todo mezclado, se deja marinando, mínimo 15 minutos. Mientras preparamos más ingredientes. Ahora vamos con las cebollas. Vamos a pelar y cortar las cebollas por la mitad. Una mitad de cebolla la picamos fina. Las otras 3 mitades las cortamos en juliana, no muy fina. Ahora vamos a preparar las ciruelas y pasas. Las ponemos en una cazuela pequeña y echamos agua hasta apenas cubrirlas. Empezamos a calentar. En cuanto hierva, añadimos una cucharadita de canela y mezclamos. Ahora añadimos la miel y seguimos removiendo. Añadimos también una cucharadita de azúcar. Lo hervimos suavemente durante unos 15 minutos. Lo retiramos y lo dejamos infusionando. Para las almendras usamos una sartén pequeña y antes de calentar echamos la mantequilla y las almendras en frío. Normalmente se usa mantequilla clarificada, pero para tan poca cantidad no merece la pena. La dejamos derretir y removemos para cubrir bien las almendras. Las tostamos así, pero con cuidado. Tienen que quedar tostadas doradas, no quemadas. Ahora ya están y las dejamos enfriar esparcidas en un plato. Se volverán crujientes. Pues ahora vamos con el tajín. En frío echamos un poco de aceite en el fondo y echamos la media cebolla picada, sin sal. Después ponemos el pollo, ahora ya bien marinado. Ahora ponemos las cebollas encima. Y sal. Echamos un hilo de aceite. Ya ponemos el fuego. Siempre bajo. Empezamos en el 5 y en cuanto empieza a calentar, bajamos al 4 o 3 incluso. Tapamos y a esperar. Cada 15 minutos hay que vigilar qué tal va.
pero aún no vamos a remover nada. Cuando empezamos a notar que hay líquido, como se ve aquí, y ya hay bastante, con la cuchara lo echamos por encima, para que los sabores se funcionen bien. Ahora ya está el pollo listo. Juntamos el pollo en el centro y hacemos una pequeña pila. El tajín deja la carne sabrosa y tierna, es realmente sorprendente. Ahora vamos a añadir las ciruelas y pasas. Fijaros que queda mucho menos líquido en las ciruelas y pasas, y lo que queda es un almíbar. Y también añadimos un poco de almíbar por arriba. Lo volvemos a tapar y le damos 2 o 3 minutos más de cocción lenta. Ahora ya podemos poner las almendras. Y un poco de sésamo encima de las ciruelas. Otra gran ventaja del tajín es que se puede reservar todo debajo de la tapa y no se enfría, para poder servir el tajín entero, normalmente en el centro de la mesa. Y lo normal es que cada uno se sirve lo que quiera a su plato. O la familia entera come directamente del centro. Se come con pan de pita, muy sencillo. En algunos sitios te lo ponen con patatas fritas, muy rico también. Pues ya tenemos el tajín de pollo con ciruelas. Se tarda un poco en hacer porque es de cocción muy lenta, pero es muy fácil de hacer. Una vez que lo has probado, no se te olvida este sabor nunca. Es realmente un sabor muy especial y cuando lo pruebas es como viajar por el misterioso Oriente. Acordaros que aquí podéis viajar gratis todas las semanas, solo tenéis que darle al... Venga, que me voy a terminar este plato. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o queréis saber algo, dejadmelo escrito abajo. Venga, eet smakelijk y hasta el próximo vídeo. Está súper suave.